Bien, como les dije, vamos a tratar el segundo punto del programa que se encuentra intitulado como el conocimiento de la política, descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos. ¿Qué significa conocer políticamente? Conocimiento político como conocimiento de la realidad política no es simplemente acumular datos sobre los gobiernos, sobre las elecciones o sobre las leyes. Implica, por cierto, un proceso activo y complejo en el que el sujeto interpreta hechos políticos y emite juicios sobre ellos, es decir, se posiciona frente a ellos. Es por tanto un conocimiento que combina hechos con valores. Entonces, ¿qué implica conocer políticamente? El primer nivel del conocimiento es observar la realidad tal como es. Se responde a la pregunta, en este caso, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el hecho, el Congreso aprobó una ley sobre inteligencia artificial. Esto sería un hecho objetivo. Este sería un conocimiento con base descriptiva. ¿Qué sería interpretar esos hechos? Aquí, cuando yo interpreto, el sujeto busca comprender causas, las consecuencias, qué sentido tiene ese hecho político. Ya no se pregunta qué ocurre, sino se pregunta por qué implica o qué intereses están en juego. Por ejemplo, respecto de la misma ley de inteligencia, de inteligencia artificial, si uno dice la ley fue aprobada para favorecer la inversión extranjera. Acá ya hay una interpretación, se introduce una lectura de la realidad, hay un posicionamiento. El tercer punto es emitir el juicio. Este es el nivel más profundo. Evalúa el hecho, toma posición frente a él y acá aparecen los juicios de valor. Por ejemplo, esta ley es injusta porque prioriza los intereses económicos sobre los derechos laborales. Ya tengo un juicio político valorativo. Conclusión. El conocimiento político nunca es completamente neutro. El sujeto que conoce es también parte del proceso político con su mochila, vamos a decir. ¿Qué es o qué integran su mochila? Sus ideas, sus valores, sus intereses. Los modos de conocer la política, tenemos clases y grados. ¿Por qué? Porque conocer la política no siempre implica el mismo propósito ni el mismo nivel de profundidad. Podemos distinguir distintos tipos de conocimiento y grados de desarrollo. ¿Qué clase de conocimiento conocemos? Tenemos el conocimiento puro o teórico, cuya finalidad es conocer por conocer. Por ejemplo, en política tenemos la teoría de la soberanía, la clasificación de los sistemas políticos, los estudios sobre legitimidad. Después tenemos el, el aplicado o práctico, que es conocer para actuar. En realidad, el ejemplo, el ejemplo que les di recién como conocimiento puro está más relacionado con el conocer por conocer. El aplicado práctico hace referencia al conocimiento para actuar y el conocimiento interesado, esto es el doctrinario, juzga y prescribe lo que debe ser. Ya hay juicios de valor. Entonces, una diferencia clave que nosotros tenemos que tener en cuenta, el conocimiento puro busca entender, el conocimiento aplicado busca hacer, el conocimiento interesado busca convencer. Ahora, estas eran las clases de conocimiento. ¿Qué grados de conocimiento tenemos? Tenemos el empírico o vulgar, se basa en la experiencia cotidiana, es aquel, por ejemplo, todos los políticos roban. Esto es un dicho popular que no tiene una verificación empírica. Después tenemos el conocimiento crítico o científico.
Acá ya lo que se utiliza son métodos, hay conceptos, hay un análisis, se busca objetividad y validez. ¿Cuáles serían los ejemplos aquí? Las encuestas profesionales, los estudios comparados de regímenes políticos. En términos pedagógicos, el conocimiento empírico es inmediato, es emocional, es difundido en la opinión pública. Retomemos el ejemplo que les había dado, todos los políticos roban. El conocimiento científico, en cambio, es reflexivo y está basado y controlado por métodos. También vamos a hacer referencia al método científico, a las ciencias de la naturaleza y a las ciencias del espíritu. El estudio de la política no puede reducirse al modelo de las ciencias naturales como la física o la biología. ¿Por qué? Porque los hechos políticos involucran intenciones, valores, símbolos y decisiones humanas conscientes. Si pudiéramos hacer un cuadro, ¿cuáles serían las diferencias clave? Por ejemplo, las ciencias de la naturaleza tienen como objeto fenómenos físicos medibles. En cambio, las ciencias del espíritu, como la política, tiene como objeto el estudio, el análisis de hechos humanos, están encargados de sentido. Entonces, el método en la ciencia de la naturaleza va a ser aquel que sea experimental, cuantitativo, siempre controlado. En cambio, en la ciencia política vamos a tener un método contextual, vamos a tener un método histórico, interpretativo. El rol del observador en las ciencias de la naturaleza va a ser externo, objetivo. En cambio, en lo que es la ciencia del espíritu, vamos a tener no un sujeto cognoscente por fuera de la relación de conocimiento, sino que por el contrario se trata de un participante influido por el mismo objeto. En política, en la ciencia política, no basta con medir datos, hay que interpretar esos significados. Eh, el conocimiento político exige crítica, exige interpretación, exige conciencia del propio lugar en el proceso social. Esto es un poco volviendo a lo que es el primer punto, relacionando al primer punto, mejor dicho, del punto 2 del programa, es decir, el conocimiento de la política, descripción, la interpretación y la crítica de los fenómenos. Ven ustedes aquí cómo hay distintos objetos, distintos métodos que podríamos tener, que puede tener la ciencia política respecto de cualquier otra ciencia, o mejor dicho, a la ciencia de las naturalezas, respecto al sujeto, a los métodos y a los procesos y a las distancias entre el sujeto que conoce y el objeto que se analiza. La teoría política. El conocimiento político, como les vengo diciendo, no solo se limita a describir lo que ocurre, sino que también busca explicarlo y valorarlo. Existen para ello dos grandes formas en el pensamiento político. Primero, vamos a hablar de la teoría política. ¿Qué busca la teoría política? Busca describir, explicar, analizar y formular generalizaciones sobre fenómenos políticos. Busca objetividad y se orienta por un método científico. Intenta responder a la pregunta: ¿cómo funciona la política? La doctrina política, ¿qué busca? Si hacemos esta distinción entre teoría política y doctrina política. ¿Qué busca la doctrina política? Busca emitir juicios de valor y prescribir cómo debería organizarse la sociedad. Está influida por principios éticos, filosóficos o religiosos. Responde a la pregunta: ¿qué orden político es deseable? Por ejemplo,
¿Qué es doctrina política? Es el liberalismo. ¿Qué es doctrina política? El socialismo, el fascismo. Relación entre teoría y doctrina. Aunque son distintos, como hemos visto, conforme a las razones que les estoy dando, en la práctica teoría y doctrina suelen entrelazarse. Por ejemplo, un politólogo puede estudiar un fenómeno con herramientas teóricas, pero no es un sujeto neutral. También tiene valores, simpatías y convicciones. Un teórico que analiza el presidencialismo puede argumentar que el parlamentarismo es más eficiente para formar consenso. Esta preferencia no invalida su estudio siempre que declare su perspectiva y no confunda descripción como valoración. Es decir, es necesario dejar bien claro cuando estoy emitiendo un juicio de valor y cuando estoy describiendo el objeto de conocimiento. Por supuesto que hay factores que influyen en el conocimiento político. Tenemos factores irracionales, que es lógico, somos seres humanos, influidos por tradiciones, por sentimientos, por costumbres. Alguien, por ejemplo, podría rechazar el comunismo, el peronismo, el radicalismo, digo, no por argumentos racionales, sino, por ejemplo, porque el padre, el abuelo, vivencias, y hacer una asociación emocional, que en definitiva, al momento de votar, por ejemplo, me lleven a mí a votar eh, un peronista o radical, y cuando uno analiza porque mi papá era peronista o mi mamá era radical, estos son factores irracionales que hay que valorar, que hay que tener en cuenta. Eh, Juicios de valor. Lo dijimos ya, son inevitables en el conocimiento político. La referencia a la justicia, a lo que es autoridad legítima, a la libertad. También tenemos lo que es los condicionamientos sociales, que es la perspectiva. Esto puede mejor entenderse con dicho coloquialmente, donde cuando uno dice, mira, todo depende de los ojos con los cuales se mira. ¿Qué se quiere hacer referencia acá? A la perspectiva que uno tiene. Entonces, no hay un conocimiento puro. Todo saber tiene una perspectiva, un punto de vista. Un estudiante universitario, en este caso, no es lo mismo la visión, la perspectiva de un estudiante que vive en una zona urbana, de aquel que vive en una zona rural, sin condicionamientos distintos. Vamos a adelantar un poco esto, ya lo vamos a ver con el desarrollo de la unidad. Me estoy refiriendo a la filosofía política, a la teoría del Estado y a la ciencia política. Exigen o suponen diferentes niveles de análisis o grados de conocimiento. ¿Por qué? La filosofía política, ¿qué estudia? Reflexiona sobre el sentido profundo del orden político, sobre sus fundamentos éticos, su legitimidad, sus fines. Se pregunta, ¿qué es una comunidad justa? ¿Cuál es el fin del Estado? ¿Qué significa gobernar legítimamente? Es un saber normativo, porque está orientado siempre por el deber ser, que es, no por lo que es. Un ejemplo clásico, Rousseau, en el contrato social, afirma que la soberanía reside en el pueblo y que la ley es expresión de la voluntad general. En ese caso, no está describiendo un sistema existente, sino una construcción ideal. Es decir, no estás haciendo referencia al poder legislativo de un país determinado, sino construye idealmente, lo justifica, hace referencia al fin, pero no lo termina de leer
y no va a decir el Congreso o hace referencia al poder legislativo de determinado país o a determinadas normas. La teoría del Estado, ¿qué estudia? La teoría del Estado analiza la estructura, los elementos, las funciones y las formas del Estado como un fenómeno político jurídico. Se pregunta, ¿cuáles son los elementos esenciales del Estado? ¿Qué formas de gobierno existen? ¿Cómo se ejerce la soberanía? Y aquí sí, a diferencia del anterior, el enfoque ya no tenemos tanta, en el enfoque ya no tenemos tanto análisis de cómo debiera ser, del ideal, de lo normativo, sino que el enfoque es más descriptivo. Vamos a describir una situación y vamos a sistematizarlo. Obviamente y lógicamente, esto no implica dejar una carga valorativa totalmente de lado. Vuelvo a decir, en cualquier estudio que emprendamos en esta materia, siempre se disecciona a fines didácticos, para estudiar, para analizar, pero siempre lo sistemático o lo descriptivo, volvemos a lo mismo de recién, tratándose del hombre, el sujeto cognoscente, que a su vez no hay una distancia con lo que estudia, que también es el hombre, son estructuras organizadas por el hombre, nos permite lógicamente construir que son enfoques distintos, pero siempre va a haber una carga valorativa, es decir, lo estudiamos de forma separada para entenderlo, pero siempre entendemos que se entrelazan, se tocan y no hay diferencia, no hay una demarcación tajante. Teoría del Estado, habíamos hecho referencia a teoría del Estado, habíamos hecho referencia a la filosofía política y ahora a la ciencia política. ¿Qué estudia la ciencia política? Este es el enfoque más moderno y empírico. Analiza fenómenos políticos concretos, pero a partir de datos verificables, de encuestas, estadísticas, de observación sistemática. Se ocupa de temas como, por ejemplo, el comportamiento electoral, el funcionamiento de los partidos políticos, la distribución del poder, la toma de decisiones públicas, eh, metodología del conocimiento político. ¿Qué es la metodología? La metodología es el camino sistemático que seguimos para conocer un fenómeno político. No es lo mismo opinar que investigar. Para que el conocimiento sea válido, debe seguir siendo... a ver, no es lo mismo investigar, no es lo mismo opinar, no es lo mismo seguir un método, no es lo mismo seguir reglas eh, y usar técnicas relacionadas con ese método que simplemente expresar un punto de vista sin asidero, porque me parece. Ya adentrando en la metodología, métodos siempre nosotros tenemos técnicas, tenemos investigación, tenemos un camino seguido. ¿Qué es el método? Es un camino general para abordar un fenómeno y construir conocimientos. Eh, por ejemplo, tenemos el método empírico, el método histórico, el método comparado, el método cualitativo, eh, las técnicas, y son instrumentos concretos ya dentro del método. Entonces tenemos las encuestas, tenemos el análisis de contenido, la observación, las estadísticas. ¿Por qué hay pluralidad? Es cierto, hay pluralidad en métodos de política. Y uno podría preguntarse por qué. Y eso es porque el objeto de estudio de la política es complejo, es cambiante y es humano. No es como estudiar una reacción química o el movimiento de los planetas. Volvemos siempre a lo mismo. Acá hay intenciones, valores, hay discursos, hay contextos históricos, todo plagado, todo influido por subjetividades.
La ciencia política que utiliza por ello, y tenemos métodos cuantitativos, números, encuestas, datos, métodos cualitativos, entrevistas, observación, discursos y enfoques históricos, comparativos, institucionales, etc. Después tenemos también, dentro de lo que es la labor teórica y los niveles de conocimiento, tenemos teorías generales, o la teoría general, que estudia el sistema político en su conjunto. Tenemos teorías particulares, que pueden estudiar partes del sistema, por ejemplo, partidos políticos, por ejemplo, poder, por ejemplo, del poder, o por ejemplo, grupos. Tenemos hipótesis, son enunciados concretos y verificables sobre hechos particulares. Por ejemplo, una hipótesis. Durante la pandemia, el Congreso sesionó menos, una teoría particular. El Congreso argentino perdió poder frente al Ejecutivo. Una teoría general. La democracia requiere equilibrio de poderes. Después, como ya ingresando en lo que es la investigación empírica, como etapas de investigación, tenemos la observación, la descripción, la medición o clasificación, la evaluación de datos y la elaboración teórica. A ver, observación directa, puede ser entrevistas o indirecta, el análisis de documentos. La descripción es relatar y registrar lo que uno observa. La medición puede ser cuantitativa, esto sería la estadística, o cualitativa. La evaluación de los datos, ¿qué implica esto? Se confirma o se refuta la hipótesis. Y la elaboración teórica, formular hipótesis teóricas o leyes políticas. Por ejemplo, observar y comparar discursos presidenciales del 1 de marzo de 2 años distintos, analizar el uso del lenguaje, los temas dominantes, los cambios de tono, las prioridades. Bien, investigación, esto es investigación empírica. Voy a tratar ahora el derecho político y el vínculo con el conocimiento crítico. ¿Cómo surge este vínculo? Surge del deseo de subordinar lo que es la política al derecho, es decir, la política al servicio de valores constitucionales. Ejemplo, si tuviéramos que debatir si la figura del estado de sitio en la Constitución argentina respeta o contradice los principios de derecho político. En definitiva, ¿qué quiero decir con eh, con esta breve reseña de los elementos de los cuales fui dando cuenta? El conocimiento político no se agota en describir lo que pasa ni en predecir lo que puede pasar. Su mayor riqueza es interpretar críticamente los fenómenos políticos desde el derecho, la moral y la razón. Bien, continuamos. Vamos a dejar de lado respecto al programa. Primero quiero aclararles por qué puede suceder que vayan advirtiendo de que esta misma clase que estoy dando en estos momentos no la he dado todo de corrido. Algo para comentarles sobre mi persona. Soy juez penal, soy desde 2020, antes fui secretario del Superior Tribunal de Justicia y previo a ello fui secretario en una fiscalía de investigación. Le hago referencia a todo esto porque en este momento estoy en mi oficina, estoy grabando esta clase y es probable que encuentren en la grabación algunas
Vean cómo que reitero algunos conceptos y sucede que muchas veces, sucede que por ahí dejo de grabar o mejor suspendo la grabación, me ocupo de alguna otra cuestión y vuelvo y continúo con, con lo que es la clase. También esto explica por ahí las dificultades que tuve para iniciar un poquito antes las mismas y también las dificultades que me llevan a optar por llevar a cabo, grabar esta clase y no seguir aguardando. Dicho esto, advierto que del punto 2 del programa no voy a dar, la verdad que no le encuentro eh, mucho sentido al punto, muchas distintas posturas respecto a su origen, lo voy a pasar por alto. ¿Qué quiere decir? Que lo paso por alto por la clase, pero no quiere decir por esta clase, por razones de brevedad, relacionadas con algunas dificultades que tengo para concentrarme, en dificultades que tengo para dar todo el programa de forma totalmente completa, punto por punto. Lo voy a dejar de lado a la postura respecto del origen y vamos a continuar con el punto relativo al multiconocimiento de la política. ¿Qué quiere decir con esto y dejar de lado? Quiero ser bien claro en este punto. Esto no quiere decir que no pueda ser tomado eventualmente en un final, sino simplemente que al fin de un parcial no va a ser evaluado porque no lo he podido dar en esta clase por razones relacionadas a las que ya con razones relacionadas con las que ya sobre las que ya me explayé. Vamos a avanzar con el multiconocimiento de la política, las disciplinas que estudian la política. A ver, ¿por qué hablar de multiconocimiento? La política no puede ser reducida en solo plano de análisis. Como les vengo diciendo, es una realidad humana compleja. Es una realidad humana compleja que involucra decisiones de poder, valores, instituciones, conflictos sociales, legitimidades, estructuras jurídicas, fenómenos históricos y económicos. Por eso es estudiado desde múltiples disciplinas. La idea central es que no hay una única ciencia de la política, sino múltiples formas de conocerla. Todas son necesarias y son complementarias. Entonces, ¿qué significa multiconocimiento? Significa que el fenómeno político se aborda desde distintos saberes que iluminan aspectos diferentes del mismo objeto. Por ejemplo, la disciplina filosófica o la disciplina filosofía política tiene un enfoque más valorativo, más normativo, y la pregunta central a la que responde es: ¿qué es el poder justo? ¿Qué debe ser? La ciencia política tiene un enfoque más empírico, analítico, y se pregunta: ¿cómo funciona realmente el poder? El derecho político tiene un enfoque jurídico-valorativo. ¿Cómo debe regularse? O sea, responde a cómo debe regularse jurídicamente el poder. La sociología política tiene un enfoque social, estructural, material, que responde a la pregunta: ¿cómo influye la sociedad en la política? La economía política responde a cómo se distribuyen los recursos de poder. La historia de las ideas tienen un enfoque más histórico, ideológico, y responde a la pregunta central: ¿cómo se ha pensado la política? Vamos a dar un ejemplo para clarificar esto que les estoy manifestando. Tomemos el fenómeno de la elección presidencial. La ciencia política lo estudia con encuestas, análisis de comportamiento electoral. El derecho político examina el sistema electoral y sus garantías. La filosofía política se pregunta si el sufragio refleja la voluntad general. La sociología política analiza
cómo influyen la clase, la educación y la religión. La historia de las ideas muestra cómo ha cambiado el concepto de ciudadanía. Las disciplinas y sus aportes fundamentales. Bien, hasta aquí. Con esto terminamos el último punto, el que se refiere, el último punto de la segunda parte del programa de la unidad 1. Esto es el multiconocimiento de la política y las disciplinas que estudian la política.